Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a tocar un tema importante, interesante, que es la fundación de la ciudad de Los Ángeles. Eh, Aquellos que no conocen, en la Placita Olvera, que queda en el centro de la ciudad de Los Ángeles, hay una estatua a Felipe de Neve, o Felipe da Neve de Neve. Es un personaje que nació en Andalucía, en España, allá por 1728 y falleció en Los Ángeles, California, en 1784. Y fue el primer gobernador que tuvo el imperio de California, desde 1775 hasta 1782. Felipe de Neves fue una figura clave en el descubrimiento y establecimiento del imperio de California. En ese momento era un imperio, era el virreinato del imperio de California. Como existía el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de México, había una parte de España que fue declarada virreinato en esta parte, en la parte oeste de lo que hoy es Estados Unidos. Pensemos que eh, el virreinato o el imperio de California se funda, el primer gobernador, el primer que fue Daneves, lo crea en el 1775 y la ciudad lo que se conoce el país o ahí no me sale la palabra, el gobierno, la declaración de la independencia de Estados Unidos es en 1776. Es decir, California existió un año antes de la independencia de Estados Unidos. Sepamos que la independencia de Estados Unidos se hizo con 13 colonias, después fueron 13 estados, todos de la parte este. Porque el oeste era el lejano oeste, como lo vemos en las películas. Era un lugar inhóspito, que no habían, los ingleses no llegaban, se quedaban a mitad de camino. Realmente California fue descubierta ya por el siglo XVI, mucho antes, por españoles. Pero Felipe de Neves fue el que estableció asentamientos, creó poblaciones, hizo autosuficientes las tierras, eh, y el 4 de septiembre de 1781 funda el pueblo de Nuestra Señora de la Reina de los Ángeles del río Porciúncula. Porciúncula era el nombre que se le daba a la Virgen en algunos pueblos de Italia. Vamos a explicar. Eh, el Porciúncula tiene una tradición, el nombre completo, el pueblo de Nuestra Señora de la Reina de los Ángeles del río Porciúncula, es porque San Francisco de Asís, allá en el siglo XIII, había recibido la orden divina de la Virgen de crear una capilla en un terreno pequeño. Y terreno pequeño en italiano se dice porciúncula. Y era en honor a la Madre de Cristo. Entonces, cuando hablamos de Los Ángeles, estamos hablando de una población, de un pueblo dedicada a Nuestra Señora de la Reina de los Ángeles. Eh, los reyes españoles pensaban, tenían miedo, que los ingleses y los portugueses que estaban invadiendo partes de América, los portugueses en Brasil, los ingleses en el este de Estados Unidos, llegaran a invadir California. Entonces dieron la orden eh, que alguien tomara esas tierras deshabitadas porque estaban creyendo que estaban expuestas a posible invasión inglesas o portuguesas. Entonces Felipe V, que fue rey entre 1700 y 1746, incentivó la expansión hispana por toda la costa oeste de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, desde el desierto de California hasta las nieves de Alaska. Orden confirmada después por el rey Carlos III, que lo sucedió, que gobernó entre 1759 y 1788, con un pequeño espacio en el medio que gobernó el hermano que después falleció, que firmó un decreto en 1765 que ordenaba
avanzar hacia el norte lo más posible para crear misiones, desde lo que era la ciudad de Los Ángeles para el norte, lo que iba a ser la ciudad de Los Ángeles. La expansión hacia el sur estaba a cargo de José Bernardo de Gálvez y Gallardo, quien siguiendo órdenes creó 17 nuevos asentamientos, incluyendo Texas, Nueva México y Sinaloa. Gallardo fue el que creó esos asentamientos, que después fueron ciudades, por supuesto. El mismo Carlos III nombra gobernador del virreinato del Imperio de California a Felipe de Neves, casi obligándolo, porque en realidad nadie quería estar en un lugar desierto, agreste, tierras poco exploradas y peligrosas, según dice el historiador Vicente de Olaya. Recordemos que el nuevo gobernador de Neves tenía un ejército muy pequeño, de 146 soldados, que tenía que velar por la seguridad de 18 misiones, que se extendían en una superficie de casi 2 millones de kilómetros, e incluso en un informe que le escribe al rey le dice, las escopetas son de distintos calibres, no nos alcanzan las balas, no ofrecen seguridad alguna, los sables son completamente inútiles, cortos y quebradizos, y tenemos muy pocas lanzas. Es decir, no tenían armas para enfrentar a los indios o a los indígenas que vivían en la zona. El problema que tenía de Neves en la zona de Los Ángeles era la insurgencia de los pueblos originarios, las tribus indígenas, que no eran tan dóciles ni tan amigables como la del este, donde festejamos el Día del Pavo justamente porque fue cuando se juntaron los inmigrantes con los indígenas a comer. Acá no pasó eso. Eh, sí tuvo enfrentamientos con las tribus del lugar, pero cuando de Neves se dio cuenta que lo iban a derrocar, que lo iban a matar, que no podía ganarle a las indígenas, prefirió cambiar la estrategia y llegar a convivir con ellos, integrarse e integrarlos. Promovió la interculturalidad, amenazó con castigar a los soldados cualquier atropello que hicieran contra los pueblos indígenas. Era muy común que los soldados violaran a las mujeres, todo eso. Él empezó a castigarlos justamente por eso. Y tampoco permitió que los soldados se quedaran con las mejores tierras, que es lo que pasaba con los conquistadores, repartían las mejores tierras entre los soldados. Él lo impidió. ¿Por qué? Porque buscaba integrarse. Pensemos que en el momento que se funda, en 1775, Los Ángeles, había 14 familias mestizas, mulatas, indígenas y peninsulares, españolas, que terminaron en matrimonios mixtos. Es decir, que la interculturalidad ya nació junto con Los Ángeles. Cuando hoy venimos a Los Ángeles, vamos por Los Ángeles, hablan muchos idiomas, muchas culturas, muchos colores de piel. ¿Por qué? Porque eso viene desde el nacimiento de Los Ángeles, no es nuevo. Lo que sí empezó el problema fue con los religiosos. ¿Por qué? Porque los colonos, los religiosos que venían de España, mayormente católicos, veían que los colonos no forzaban a los nativos a bautizarse, que era muy común cuando era la conquista. Ni siquiera permanecer a la noche en el pueblo, los indígenas volvían a sus tribus. Y ni siquiera hablaban español. Entonces los sacerdotes estaban como horrorizados. Pero de Neves lo pudo controlar eso. Otra de las cosas que fundó Felipe de Neves fue el San José de Guadalupe, que hoy conocemos como la ciudad de San José, que la fundó en 1777 para ampliar los dominios del imperio. Todo esto le costó algo muy importante a Felipe de Neves, fue no regresar a España nunca. Murió a los 3 años de haber fundado Los Ángeles
en ese pueblo que él había fundado sin poder ver a sus familiares que vivían en España, pero nos dejó el legado de Los Ángeles, bueno o malo, como lo querramos ver, pero es una de las ciudades más importantes del mundo. Gracias.